Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Ellas lo cuentan. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, pertenecientes a la carrera de Pedagogía de las Lenguas Nacionales y Extranjeras. Este es nuestro proyecto final de la asignatura de Sociedad y Cultura. En nuestro podcast vamos a hablar sobre un hecho importante en el país, que es la independencia del Ecuador. A lo largo de este episodio vamos a hablar sobre cómo fue este proceso, algunos personajes importantes durante este proceso y otros temas más. Para entender sobre la independencia, primero debemos de saber cómo era nuestra tierra antes de ser Ecuador, ya que antes éramos parte de la Real Audiencia de Quito y éramos dominados por el Imperio Español. Antes las sociedades estaban divididas por clases, como eran la de los hijos de españoles nacidos en Europa. Ellos contaban con todos los privilegios, mientras que los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, tenían dinero pero no tenían posición política. Luego de ahí los indígenas, mestizos y afrodescendientes, ellos contaban con unas condiciones de vida muy malas, ya que vivían en condiciones de desigualdad y de explotación. Antes de comenzar con la independencia, vamos a hacer un pequeño review de sucesos previos ante la independencia. Todo comenzó con la denominada conspiración navideña, donde se realizaban reuniones en la casa de Montón. Era un plan para deshacerse de los españoles y tener libertad, pero ese plan fracasó porque existía un espía, donde a causa de ellos todos se fueron a la cárcel, pero por falta de pruebas tiempo después todos uno por uno se fueron liberando, pero siendo Juan de Salinas el último en ser liberado. A pesar de ello, vuelven a reunirse con más precaución. Se reúnen en la casa del gobernador del Senado. Disponen que todos van a ser liberados el 20 de agosto de 1809. La noche del 9 de agosto sucede algo. En el cumpleaños de Manuelita Cañizares, conversan entre ellos y soplan todo lo que iba a suceder. Manuelita Cañizares, ya borracha, dice: vamos a independizar hoy. ¿Para qué vamos a esperar? Tomemos el gobierno ahora. En ese entonces había un presidente que caía mal, el Balrón de Carondelet. La gente lo odiaba. Cuando él estaba dormido, el 10 de agosto, lo destituyen de forma pacífica. Y así llegamos al 10 de agosto de 1809, cuando en Quito un grupo de valientes deciden dar el primer paso a la libertad. Ese día se formó una junta soberana del gobierno y el primer intento de autogobernarse. Entre los líderes estaban Juan Pío de Montú, Juan de Salinas y la valiente Manuelita Cañizares, quien permitió que se reunieran en su casa. Y cuenta la historia que algunos hombres que se querían echarse para atrás, Manuelita Cañizares gritó: cobardes, la patria os contemplará impávida, obligándoos a firmar el acta de independencia. Aunque este primer grito fue sofocado un año después, de 1810, dejó encendida la llama que nunca se apagaría. La masacre de los patriotas quiteños, que fueron asesinados en la cárcel por las fuerzas realistas. Por ello, al pueblo de enterarse se lanzó a la calle. Se dice que las calles del centro de Quito se tiñeron de sangre. Procesos posteriores al grito de 1809. ¿Qué fue? La masacre del 2 de agosto de 1810 fue una de las represalias sangrientas llevadas a cabo por las fuerzas realistas en la ciudad de Quito, donde asesinaron brutalmente a más de 300 personas, entre ellas patriotas encarcelados y civiles inocentes. Este trágico suceso ocurrió casi un año del grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. Y es uno de los eventos más trágicos y terroríficos de la historia del Ecuador. ¿Por qué ocurrió? Tras el fracaso del primer grito de la independencia, las autoridades españolas retomaron el control y encarcelaron a todos los líderes patriotas. Por ello, el 2 de agosto de 1810, patriotas quiteños se reunieron para poder liberarlos del cuartel en donde estaban encarcelados.
En respuesta, los soldados realistas, bajo el mando de Manuel Uries, mataron a los patriotas encarcelados y por ello la represión se extendió a la población general. Atacaron el pueblo de Quito y mataron a muchos hombres, mujeres y niños sin distinción. Víctimas importantes. Entre los asesinados se encuentran líderes del movimiento independentistas como Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Larrea, Salvador Orozco y muchos otros miembros de familiares quiteñas y influyentes. Las consecuencias de este hecho causó indignación en la población general de Quito y por ello aumentó el rechazo al dominio español. Se convirtió en un símbolo de lucha y sacrificio por la libertad e inspiró acciones y procesos que llevaría a la independencia definitiva de 1822. Por ello, el masacre del 2 de agosto es recordado en Ecuador como un acto de crueldad y resistencia histórica. Por ello, cada año es recordada con un acto conmemorativo a los fallecidos en esa fecha. Finalmente, después de todos estos sucesos terribles, empieza la batalla de Pichincha. Esta fue una acción decisiva para la independencia del Ecuador. Esta sucedió el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha. El volcán Pichincha se encuentra ubicado cerca de Quito. El ejército independentista estuvo liderado por el general Antonio José de Sucre. Este derrotó al ejército realista que estaba liderado por Melchor Aymar. Gracias a esta victoria, finalmente el territorio de Quito fue liberado del dominio español y este territorio ecuatoriano se incorporó a la Gran Colombia, consolidando así este proceso de independencia. Este hecho es recordado como un símbolo de liberación en el Ecuador y siempre se conmemora con desfiles o con actos cívicos. Hablaremos también acerca del papel de las mujeres en la independencia. Fueron fundamentales, aunque poco visibilizadas en la historia oficial. Manuela Cañizares, por ejemplo, no solo se dio su casa para reuniones clandestinas, sino que con valentía enfrentó a quienes dudaron en proclamar la independencia. Su sala fue escenario del famoso levantamiento del 10 de agosto de 1809, conocido como el primer grito de independencia. Seguido tenemos a Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. Tuvo un rol decisivo más allá de su relación con Simón Bolívar. Arriesgó su vida como espía, llevó mensajes secretos, combatió y organizó redes de apoyo logístico. Gracias a su valentía, Bolívar logró escapar de varios atentados. Seguido tenemos a Rosa Zárate de Peña, originaria de Quito. También fue una activista incansable. Fundó uno de los primeros circuitos patrióticos femeninos y organizó acciones para recaudar fondos, armas y alimentos para los patriotas. Seguida tenemos a María Ontaneda y otras mujeres anónimas cumplieron funciones esenciales como enfermeras de guerra, atendiendo a los heridos o también como informantes que trasladaban mensajes entre tropas y líderes independentistas. En conjunto, esas mujeres demostraron que la lucha por la libertad no era exclusiva de los hombres. Su compromiso con la independencia, hoy su legado nos recuerda que la libertad de Ecuador fue posible gracias al coraje de miles de mujeres que no figuraron en los libros de historia, pero viven en la memoria de un país que nos enorgullece. Ahorita vamos a hacer una actividad. Aquí tenemos algunos datos curiosos sobre la independencia del Ecuador. Vamos a sacar uno y vamos a leerlo y a comentar un poco sobre ello. El primero dice: las tropas subieron por el volcán Pichincha bajo la neblina tan densa que no se veían ni las manos. Esto fue clave para sorprender al enemigo. Claro. Durante la batalla del Pichincha, como yo expliqué, fue en las faldas del volcán Pichincha. Entonces, las tropas aprovecharon todos estos recursos para poder ganar y independizarnos. Dice: mujeres como Manuela Sáenz, llamada libertadora del Libertador, apoyaron a la causa patriótica, atendieron a heridos y hasta lucharon. Eso
Eso implica que las mujeres siempre han estado presentes en la historia ecuatoriana, no solamente apoyándola, sino también han sido partícipes de la historia. Afrodescendientes e indígenas también lucharon valientemente en la batalla por la libertad. Claro, porque fueron de las personas más afectadas en ese tiempo. Por ejemplo, los afrodescendientes, los mestizos y los indígenas fueron de los más afectados. Y aún creo que siguen siendo. Aún siguen siguen luchando por luchando sus por sus derechos. derechos. Un recordatorio de resiliencia humana. En 2022, por los 200 años de la batalla de Pichincha, Ecuador lanzó monedas y billetes conmemorativos para recordar este momento histórico. Como vemos aún ahora, o sea, ya a pesar de haber pasado mucho tiempo de la independencia del Ecuador, aún seguimos teniendo estos hechos presentes dentro de nuestra cultura y dentro de nuestras fiestas. Entonces aún se sigue conmemorando el 24 de mayo de 1822 porque fue un hecho que nos dio libertad. La historia aún sigue recordando. Quito es conocido como la Luz de América por ser la primera ciudad en dar el grito de independencia en Hispanoamérica. Como vemos, Quito ha sido protagonista desde la cultura incaica y creo que siempre debe prevalecer eso, ya que Quito por algo es la capital del Ecuador. Sí, también al principio fue llamado como la Real Audiencia de Quito o el Reino de Quito, ¿no? Claro, sí. Bueno, en conclusión, Quito por algo es nuestra capital, entonces creo que es bueno llamarla de esta forma. La independencia de Ecuador, alcanzada oficialmente el 24 de mayo de 1822, con la victoria en la batalla de Pichincha, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Este proceso obviamente no fue inmediato ni sencillo. Estuvo lleno de luchas, sacrificios y el anhelo de libertad de un pueblo cansado de la dominación colonial. Figuras como Antonio José de Sucre y Manuela Sáenz y miles de combatientes anónimos fueron claves en esta gesta que no solo liberó al territorio, sino que también sembró los valores de soberanía, justicia y autodeterminación. Reflexionar sobre la independencia no solo implica recordar los hechos históricos, sino también cuestionarnos qué tanto hemos logrado como nación desde entonces. La libertad política que se consiguió hace más de 2 siglos debe ir de la mano con la libertad social, económica y cultural. Hoy, los ecuatorianos enfrentamos nuevos desafíos que requieren el mismo espíritu de lucha, unión y compromiso con el bien común que tuvieron nuestros próceres. Por eso, conmemorar la independencia no debe ser solo un acto ceremonial, sino una oportunidad para renovar nuestro compromiso con un Ecuador más justo, democrático y solidario. La historia nos recuerda que el futuro de un país se construye con memoria, responsabilidad y acción. Antes de comenzar con el grito de independencia, vamos a hacer un pequeño review donde detallaremos sucesos previos ante la independencia. Todo Y soplan todo lo que iba a suceder el 20 de agosto. Manolita ya borracha y todo, le dice que vamos a independizarnos ahora y vamos a tomar el gobierno ahora. Entonces, ya verán, hay cortes. Yo lo repito. Había un presidente que le caía mal, era el barón de Carondelet. La gente lo odiaba. Cuando estaba dormido, el 10 de agosto se reunieron todos y lo fueron a buscar y lo destituyeron de forma pacífica. Y así llegamos al 10 de agosto de... Y así llegamos al 10 de...